Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada. Antes de comenzar la presentación y la clase, me permito informarles que la actividad evaluada número 1, correspondiente al tema 1, tiene nueva fecha de entrega. Dándole más tiempo a los estudiantes para que se inscriban, se acordó cambiar la fecha de la actividad evaluada número 1 para el 8 de mayo. O sea que hasta el 8 de mayo, hasta las 23:55 p.m. de la noche, tienen oportunidad de entregar la primera actividad evaluada que ya se encuentra cargada en la plataforma. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a cargar la presentación para que comencemos la actividad. Ok. La semana pasada habíamos comenzado las videoconferencias relacionadas con ciencia integrada o ciencia integrada. Habíamos comenzado la parte correspondiente al tema número 1, que trata sobre definiciones de ciencia. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto la definición de ciencia, ¿verdad? ¿Qué era ciencia? Era el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos. Eso es lo que nosotros denominamos ciencia. Habíamos visto sus características principales, ¿verdad? Donde habíamos dicho que era sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. Y habíamos definido y habíamos visto con detenimiento cada una de estas características de lo que es la ciencia. Entonces, son los conocimientos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, que la humanidad ha ido acumulando a lo largo del tiempo sobre determinados, ¿verdad?, fenómenos que la humanidad ha estudiado. En función de esos fenómenos, del estudio de los fenómenos, se originó todo lo concerniente a ciencia. Se le dio el orden y por eso es que las características de la ciencia son las que se muestran en la lámina, ¿verdad? También habíamos visto su clasificación. Habíamos visto que las ciencias se clasificaban informales y factuales. Las formales son las ideales y las factuales son las ciencias materiales. Y ya habíamos visto también las características que diferenciaban una y otra de esta clasificación de ciencia. Habíamos visto que estudiaban, cómo lo estudiaban, cuáles son sus resultados, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus enunciados formales y cuál es la finalidad de cada una de estas ciencias. En esa comparación que habíamos tenido de estas dos, de esta clasificación de ciencias fácticas y formales, ¿verdad?, habíamos obtenido, ¿verdad?, la comparación entre cada una de estas dos ciencias. Habíamos visto también lo que significaban sistemas, la herramienta, ¿verdad?, y cómo encajaba eso en la ciencia. ¿Para qué definieron la teoría general de sistemas? ¿Qué nos ayudaba o en qué nos ayuda
a la definición de ciencia, ¿verdad? Los aspectos fundamentales del concepto de sistema, habíamos visto que era la existencia de elementos diversos e interconectados, porque los sistemas están compuestos por elementos que están interconectados, ¿ok? El carácter global que tienen el conjunto o los sistemas, la integración del conjunto al entorno y la existencia de una finalidad u objetivos asociados al mismo. Todo eso lo habíamos visto y lo habíamos estudiado en la parte correspondiente a los aspectos fundamentales del concepto de sistema. Y habíamos comenzado a ver la definición de ciencias naturales. ¿De qué trataban las ciencias naturales? ¿Cuál era el objetivo de las ciencias naturales? ¿Verdad? ¿Cuáles eran las ciencias naturales? Dentro de las cuales habíamos visto la biología, la física, la química, la geología y la astronomía como las ciencias naturales principales. Vimos que estudiaba cada una de estas ciencias o estas ramas de las ciencias naturales: la biología, el origen y la evolución de las propiedades de los seres vivos; la física, que se encargaba de estudiar las propiedades e interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo; la química, que se encargaba de estudiar la composición, estructura, propiedades y cambios que experimentan durante distintos tipos de reacciones; la geología, que se encarga del interior del globo terrestre, ¿verdad? La materia, de que está constituido el globo terrestre, cuáles son los cambios, las estructuras, etcétera, etcétera. Asociada a otras ciencias o que utiliza otras ciencias para poder definir estos elementos, como son la hidrología, la mineralogía y la oceanografía. La astronomía, que es la ciencia que se encarga del estudio de los cuerpos celestes. Todos los cuerpos que andan rondando el universo, el espacio exterior fuera del planeta Tierra. Inclusive el mismo planeta Tierra, satélites, cometas, meteoritos, etcétera, etcétera. Todas las estrellas, galaxias, el conjunto de galaxias, donde se han hecho importantes avances en el estudio del universo. ¿Cuál es nuestro origen? Prueba de ello, el telescopio, el último telescopio que fue lanzado, que se encargó inclusive de poder ver el tiempo pasado. Porque como se explicó en la ocasión, el telescopio Webb se encargó, ¿verdad?, de ver el pasado de muchas estrellas, porque para que la luz llegue al planeta necesita recorrer varias cantidades de distancia desde su punto hasta que llega a la Tierra. Ese lapso de tiempo nos da una idea de cómo era el pasado de esas estrellas. Vimos también las relaciones que existen entre cada una de estas disciplinas. Y al final analizamos la importancia que tienen las ciencias naturales, las cuales responden a la necesidad de todo ser humano de comprender el mundo que lo rodea, para poder luego adaptarse a él o adaptarlo a la medida de sus necesidades. O sea, la importancia del estudio de las ciencias naturales, entender lo que nos rodea para poder adaptarlo o adaptarnos a ese medio que nos rodea. Ahora vamos a comenzar a ver hoy las ciencias naturales para completar ese tema y las partes de un sistema. Dijimos que las ciencias naturales abarcan todas aquellas áreas del conocimiento que se dedican a estudiar los diferentes elementos que conforman el medio ambiente, lo que nos rodea, ¿ok? Y los fenómenos que suceden en ese medio ambiente que nos rodea. En este mundo de definiciones, conceptos, principios, leyes y teorías, podemos distinguir los conocimientos científicos,
que corresponden a la física, a la química y a la biología, ¿verdad? Como también aquellos que pertenecen a las disciplinas de los llamados campos del saber, que son transdisciplinares. Transcienden otras disciplinas, como son la biofísica, la bioquímica y la físico-química, entre otros. Para yo poder organizar toda la información, todo el conocimiento que llega desde el medio ambiente que nos rodea hasta el ser humano, yo necesito una herramienta que me pueda facilitar cómo almacenar o cómo organizar toda esa información. Para yo poder comprender mejor cada fenómeno que ocurre en los alrededores, en el medio ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo aplicar, y es la relación que existe, porque es la herramienta principal que nos ayuda a poder entender y almacenar toda información. No es más que la teoría o los fundamentos de la teoría de sistemas. Entonces, la teoría fundamental de sistemas nos ayuda a organizar esa información. Y al nosotros tener organizada la información, podemos comprender mejor, ¿verdad?, los fenómenos, ¿verdad?, que se producen en el medio ambiente que nos rodea. ¿Ok? Esta teoría nos permite identificar los sistemas bajo estudio. Si consideramos cada elemento, ¿verdad?, cada parte de ese medio ambiente como un sistema bajo estudio, cuáles son los procesos que se llevan a cabo en dichos sistemas y clasificarlos bajo diferentes criterios, tomando en cuenta las características o propiedades similares o diferentes entre sí. Entonces, ese es el aporte de la teoría general de sistemas a las ciencias naturales. Nos va a permitir organizar, clasificarlos y de esta forma comprender mejor todos los elementos asociados, ¿verdad?, y que se encuentran en ese medio ambiente que nos rodea, que es el área donde las ciencias naturales, ¿verdad?, tiene su principal posición. Porque dijimos que las ciencias naturales es aquella que se encarga de estudiar los diferentes elementos que conforman el medio ambiente y los fenómenos que allí suceden. Entonces, ese es el aporte importantísimo que tiene, ¿verdad?, la teoría general de sistemas, porque ella nos ayuda a organizar toda la información, ¿verdad?, para poder comprender mejor los procesos que suceden o que se realizan o que ocurren en ese medio ambiente asociado, ¿verdad?, a las ciencias naturales. En los sistemas, en todos los sistemas, si tomamos, ¿verdad?, las ciencias naturales como un sistema, se llevan a cabo procesos en los que se transforma información, energía o materia, ¿verdad?, la cual depende del tipo de interacción que entre ellos suceda, ¿verdad?, o que exista entre el sistema y los alrededores. Por lo tanto, se producirá un intercambio de datos, materia y o energía, o ninguno de estos. La teoría general de sistemas, entonces, nos ayuda a comprender o a ver cómo se realiza ese intercambio de datos o materia o energía dentro de las ciencias naturales o en ese medio ambiente que nos rodea. Por lo tanto, en las ciencias naturales es importante conocer con detalle cuáles son las relaciones existentes entre los elementos de ese sistema.
¿Ok? O entre el sistema y sus alrededores. Esa información nos va a permitir obtener una visión integradora del objeto del estudio. Recordemos entonces que la teoría del sistema nos ayuda a organizar esa información. Cuando usted organiza esa información utilizando la teoría de sistemas, ¿verdad? Podemos entender cuáles son las relaciones entre el sistema y los alrededores y tener una visión integrada del objeto del estudio que estamos realizando. Y si yo tengo esa visión, si yo comprendo mejor, voy a obtener una comprensión más profunda de los principios físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, que están involucrados en los fenómenos que usted está estudiando. Entonces, tengo mi información bien precisa. Esa precisión de la información, ese almacenamiento de información, esa búsqueda de las relaciones entre los elementos que conforman el sistema, ¿verdad? O del sistema y los alrededores, es lo que permite al investigador comprender en forma más profunda cuáles son los principios físicos, químicos o biológicos que intervienen en los fenómenos que está estudiando en las ciencias naturales. Por lo tanto, los sistemas en las ciencias naturales son importantes. Esa es la principal conclusión, porque nos van a ayudar no solo a conocer cuáles han sido las transformaciones que han ocurrido o se han llevado a cabo, sino también cómo ha sucedido, cuáles han sido los procesos mediante los cuales ocurrieron dichas transformaciones. Esa es la principal conclusión de la teoría de los sistemas. Si usted tiene bien clara la información almacenada, esa información, ¿verdad?, que nos permite obtener la teoría general del sistema, llegaremos a la conclusión de cuáles son las transformaciones que se han llevado a cabo, ¿verdad? Cómo ha sufrido o cómo se han desarrollado esas transformaciones y cuáles han sido los procesos mediante los cuales ocurrieron dichas transformaciones. Eso es la conclusión principal del concepto de la teoría general de sistemas aplicada. ¿Para qué sirve la teoría general de sistemas aplicada a las ciencias naturales? Ahí tenemos dos ejemplos de dos sistemas en áreas diferentes. En la parte biológica, ¿verdad?, del cuerpo humano, la parte del cuerpo humano, y en la parte mecánica de un elemento técnico de un automóvil. Cuando usted lo trata como un sistema y lo integra como sistema, puede saber cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el sistema biliar, ¿verdad?, y el estómago de una persona. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta uno a otro? La transformación de los elementos del alimento que entra al estómago, de todos los alimentos, ¿qué hace el sistema biliar, ¿verdad?, o el hígado, para decirlo más claramente, en cómo interviene en el proceso de la transformación de los alimentos en energía, porque al final cuando usted come, lo que hace es consumir energía. Lo mismo pasa, ¿verdad?, cuando usted analiza lo que tiene que ver con el distribuidor de un automóvil, ¿verdad? Las partes que componen ese distribuidor, cómo funciona el módulo de control del encendido, cómo afecta eso al combustible y cómo ese combustible que pasa después
Otra parte de la máquina, del sistema más complejo que es el motor, produce energía que se transforma en trabajo, con lo que permite, ¿verdad?, mover el automóvil. Entonces, ahí usted está viendo dos ejemplos, cómo la teoría de sistemas nos ayuda, ¿verdad?, a comprender, a manejar toda la información que pueden tener dos sistemas biológicos y mecánicos. Ambos tienen una relación, ambos están relacionados porque ambos utilizan la teoría general del sistema. Podemos ver el día de mañana, hacer una referencia, una comparación, una analogía entre el sistema de distribución y el sistema, ¿verdad?, hígado, estómago en un cuerpo humano. Cada elemento está relacionado, cada elemento forma parte de un todo, todos están interrelacionados, tanto en el sistema biliar como en el sistema mecánico del distribuidor, donde están las bujías, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y todo ello forma parte, en el primer caso, de la máquina que es el cuerpo humano, y en el otro caso, el automóvil, la máquina del automóvil. Entonces, ahí vemos que mediante la teoría general del sistema, nosotros podemos estudiar y comprender cuáles son las transformaciones que se dan, ¿verdad?, en el medio ambiente, en el cuerpo humano o en un automóvil, por decir o por presentar un ejemplo. Ok, ya dejamos las ciencias naturales. Vamos a comenzar a ver ciencias sociales. Vamos a dar la definición de ciencias sociales. Entonces, ¿qué son las ciencias sociales? Son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y con el comportamiento humano. Se encargan única y exclusivamente de analizar el comportamiento de las sociedades. Nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en una sociedad. ¿Cómo nos comportamos en las diferentes sociedades? Las ciencias sociales abarcan ese espectro relacionado con el comportamiento humano, ¿verdad?, en una sociedad. Las distinguimos de las ciencias naturales y de las ciencias formales. No están en esa parte. No son ciencias formales. ¿Ok? Las ciencias sociales son una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales, como lo dijimos anteriormente, y los grupos de personas que componen esa sociedad. Entonces, las ciencias sociales nos permiten estudiar a las personas, al grupo de personas dentro de una sociedad. ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cómo se comporta esa sociedad de acuerdo al comportamiento de los seres humanos? ¿Cuáles son los fines y objetivos que persigue una sociedad de acuerdo al comportamiento que tienen los seres humanos dentro de esa sociedad? Para eso son las ciencias sociales. Por lo tanto, las ciencias sociales se ocupan de las manifestaciones materiales como de las inmateriales. ¿Ok? Otras denominaciones, ¿verdad?, confluyentes o diferenciadas según la intención de quien las utiliza, son las ciencias humanas, las humanidades o letras. Entonces, las ciencias humanas, las humanidades o letras están inmersas dentro de las ciencias sociales. Cada una
tiene una relación con la sociedad. ¿Okay? Las letras abarcan todo lo que es relacionado con la cultura que puede existir o que una sociedad tiene o que una persona, un ser humano, practica. ¿Ok? Las ciencias sociales también son utilizadas en combinaciones de estos términos, como las ciencias humanas y sociales. Entonces, las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo. Fíjense, ya vamos desglosando un poco el concepto. Habíamos comenzado con la sociedad y el comportamiento humano. Ya vamos bajando a nivel del individuo y el colectivo. ¿Qué buscan las ciencias sociales? Buscan comprender y explicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. ¿Okay? Las sociedades, todas las sociedades son diferentes. Los europeos se comportan de diferente forma como se comportan los latinos, o mejor dicho, los anglosajones, ¿verdad? Se comportan de diferente manera como se comportan todos los latinos, incluyendo y diciendo por latinos todo lo que son españoles, ¿verdad? Italianos, etcétera, etcétera, venezolanos, argentinos. Entonces, las ciencias sociales se encargan de estudiar el comportamiento individual y como colectivo de una sociedad, ¿verdad? De los seres humanos. ¿Cómo es su relación entre ellos? ¿Cuál es la relación que existe desde el punto de vista humano o comercial con respecto a otras sociedades? De eso se encargan las ciencias sociales. Entonces, estudian el origen del comportamiento individual y colectivo. Y buscamos con ese estudio entender y comprender y explicar las regularidades y particularidades de cada grupo de individuos o colectivos que están expresados en el conjunto de las instituciones humanas de una u otra sociedad. Entonces, las ciencias sociales estudian las relaciones con la sociedad y el comportamiento humano dentro de esa sociedad. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras. ¿Cómo económicamente se comporta una sociedad? ¿Cuáles son sus principales ingresos, productos dentro de la economía de una sociedad? La economía norteamericana es muy diferente a la economía venezolana. ¿Ok? ¿Cómo es la sociedad norteamericana? ¿Cómo es la sociedad venezolana? ¿Cuáles son sus características principales, tanto para la americana como para la venezolana? ¿Qué política? ¿Bajo qué política? ¿Bajo qué gobierno? ¿Verdad? Si son democracias, si son dictaduras. ¿Cómo es el hombre americano y cómo es el hombre venezolano? ¿Cuál es la descendencia del hombre americano? ¿Cuál es la descendencia del hombre? ¿De dónde se originó la mezcla? Si somos mestizos, si descendemos de otras ramas, ¿cómo fue ese comportamiento a lo largo de la historia?
cómo se ha comportado la sociedad americana, cómo se ha comportado la sociedad venezolana. ¿Cuál es la extensión geográfica de cada uno de los países? ¿Cuánto territorio tienen cada uno de los países? ¿Cuál es su riqueza, verdad? Cultural o riqueza económica. ¿Cómo ha sido su historia? ¿Cómo han sido los procesos, verdad? En los Estados Unidos, ¿cómo fue el proceso, verdad? Para llegar a ser república en Venezuela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en eso centra su atención las ciencias sociales, en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia de esa sociedad. Hay que entender en el sentido total de la palabra lo social. ¿Qué es lo social? Caracterizado por la diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad. Nosotros en este país tenemos una diversidad social. Los orientales, los del centro, los caraqueños, los gochos, los llaneros, etcétera. Esa diversidad, ¿verdad?, de la cual está compuesta esta sociedad, la ciencia social, tiene para cada uno de ellos sus características principales porque se ha encargado de estudiar esa diversidad. ¿Cuál es lo complejo? ¿Cómo se comporta el del centro? ¿Cómo se comporta, verdad?, las personas de Oriente, de los llanos y de los Andes, ¿verdad? Por lo tanto, lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que existen entre ellos y sus continuas fluctuaciones, cómo es el cambio, cómo ha ocurrido el cambio en la sociedad, cómo era la sociedad venezolana hace 40, 50 años, cómo es la sociedad ahorita, cuáles son los cambios que han ocurrido, por qué han ocurrido esos cambios, por qué ahorita somos de esta forma y antes éramos un poco más, vamos a decir, éramos un poco más serios, por decirlo así, o siempre hemos sido muy chistosos, alegres, etcétera, etcétera. Todos esos cambios que han ocurrido en la sociedad venezolana está implícito en lo social y de eso se encarga de darnos una explicación las ciencias sociales. Entonces, esos aspectos y sus relaciones de interdependencia acaban fabricando un ente inmaterial que es eso que denominamos convencionalmente lo social y que ampara al mismo tiempo al ser individual y sus múltiples creaciones en colectividad. Entonces, las ciencias sociales se encargan de eso, de ahondar en ese comportamiento individual y colectivo que pueda tener una sociedad. Analiza lo que tiene que ver con su economía, con su política, su forma de gobierno, con su geografía, con su historia y lo relacionado y todo lo relacionado con su sociología, para darle respuesta a esa por qué nos comportamos de la forma que nos comportamos. Vamos a ver ahora, ya hemos visto lo relacionado con ciencias naturales y con las ciencias sociales. ¿Ok? Y vamos a comenzar a ver cómo enseñamos ciencia, cómo se debe enseñar la ciencia o cuáles son los cambios que ha tenido la ciencia en su forma de enseñar o cómo
ha cambiado la manera o cuáles son las tendencias de la enseñanza de la ciencia. Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto tecnológico invadido por lo global. ¿Qué quiere decir esto? A medida que la humanidad ha ido avanzando, la ciencia también ha ido cambiando. Los conceptos se han venido arreglando para que sean más claros. Entonces, la manera que la ciencia avanza o que le permite avanzar, ¿verdad? Está relacionado cómo la ciencia ha venido cambiando su manera, ¿verdad? O de enseñar ciencia, cómo la humanidad ha venido cambiando la manera de enseñar ciencia. Y eso tiene que ver mucho con la tecnología y con el proceso global. Cómo vemos la ciencia desde el punto de vista global, como un todo. ¿Ok? Esas tendencias de la forma de enseñar ciencia han sufrido esos cambios debido a la tecnología y que cada día nos estamos aproximando, ¿verdad? O llegando a tener un completo o una visión global de todo, una visión global de la humanidad. Por supuesto, esa manera de enseñar, ¿verdad? Trata de que no sea negativo, que la ciencia avance todo el tiempo en el sentido positivo. Entonces, la educación en las instituciones educativas, ¿verdad? Debe contemplar el desarrollo sociohistórico local del individuo, sin que por esto se rechace lo global. Partiendo de lo individual, vamos a llegar a abarcar el global, todo lo global, para poderle dar el sentido global a la ciencia. Entonces, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento debe caminar en un mundo cambiante, en el que la revolución tecnológica ha contribuido mucho a estos cambios acelerados y las formas de interacción y comunicación entre las personas y los escenarios, los cuales condicionan los aprendizajes inmediatos y futuros. Esta forma de dar clase, en la cual estamos ahorita trabajando y mediante el cual yo estoy transmitiendo conocimientos que antes se transmitían en un salón en forma presencial, nos ha permitido esta forma donde la tecnología nos ayuda, nos ha permitido llegar a más personas. ¿Ok? Existen métodos de enseñanza que pueden abarcar una cantidad innumerable de personas que llegan a diferentes países del mundo. Esa forma de enseñar nos ha permitido comunicar, ¿verdad?, los resultados, las investigaciones obtenidas en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, sobre un X determinado fenómeno, pueda llegar o pueda ser conocido en otra parte del mundo. Ese es el sentido global de la enseñanza. Esto es una enseñanza global. Yo puedo transmitir este conocimiento inclusive
en este país a diferentes estados de esta nación, a personas ubicadas en diferentes estados de esta nación. Ese es el sentido global que las tendencias de la enseñanza, las nuevas tendencias, han cambiado la manera de ver la ciencia. La tecnología nos ha permitido, ¿verdad?, interactuar, comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Mostrar los desarrollos científicos, ¿verdad? Los inventos generados a otras personas en otras partes del mundo. Entonces, como ven, las estrategias de enseñanza han cambiado y la tecnología nos ha permitido cambiar esas estrategias. Esas estrategias de aprendizaje han ido colaborando, ¿verdad?, cada vez mayor, tanto en la investigación psicológica como en la práctica educativa. Ha venido a convertir el aprendizaje, ¿verdad?, como aprender para aprender, en una de las metas fundamentales de cualquier proyecto educativo. Entonces, las nuevas tendencias han logrado que muchas personas adquieran ese conocimiento. Y para ello, la tecnología ha cumplido un papel muy importante en el aprender a aprender. La enseñanza de la ciencia no escapa o no ha escapado a esta realidad, y las directrices actuales se orientan nuestra práctica profesional. Deben acoplarse a las necesidades de la diversidad y de la complejidad. Por lo tanto, se debe ver el hecho educativo como un propósito de construcción de sujetos diversos y creativos. La humanidad debe llevar esa finalidad. Debe ser creativa, debe ser más diversa, ¿verdad? Las sociedades deben cambiar y la manera de enseñar ciencia está logrando, o las nuevas tendencias de enseñar ciencia están logrando esa diversidad y esa creatividad. Por supuesto, esas tendencias chocarán o deben superar, ¿verdad?, las necesidades y las complejidades de cada sociedad. De ahí la importancia de las nuevas tendencias de la enseñanza en la ciencia. Entonces, las nuevas enseñanzas o tendencias de la enseñanza de la ciencia están asociados hoy en día más a la tecnología, que nos permite superar las barreras de la distancia y de las diversidades de las sociedades para poder comunicar, ¿verdad?, los desarrollos, ¿verdad?, obtenidos en cada rama de la ciencia, tanto en la física, la química, biología, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Esa tendencia es lo que nos ha facilitado, ¿verdad?, lograr romper esas barreras de la distancia y de las diversidades o de la diversidad de las sociedades. Enseñar ciencia de forma contextualizada y relacionada con la vida cotidiana es uno de los retos más desafiantes de esta época.
Para poder lograr eso, tenemos muchos métodos y técnicas que los docentes aplican para enseñar esta disciplina. Algunas de ellas están muy apegadas a la herencia que nos dejó el positivismo, la teoría del positivismo, y se utiliza mucho el método científico como el instrumento único para llegar al conocimiento. Entonces, las ciencias tienen que ser enseñadas de forma contextualizada y relacionada con la vida cotidiana. No pueden ser enseñadas de forma separada a este punto. Y eso es un reto que desafía todas las épocas, principalmente esta. En otros casos, la principal forma de enseñanza es el papel, como un conjunto, es en el papel como un conjunto de hechos y verdades estables e incuestionables que el libro de texto contiene, que el profesor supuestamente sabe y que el alumno tiene que memorizar para poder contestar las preguntas a las que es sometido en los exámenes. Dentro de las tendencias se da mucha importancia al fin con que puede utilizarse el conocimiento científico, ya que puede ser benéfico o perjudicial. Toda ciencia puede ser benéfico o perjudicial dependiendo del fin que se le dé a la ciencia. Ejemplo, la energía atómica. La energía atómica puede ser benéfica o maléfica, por decirlo así, dependiendo del uso que se le dé. Se puede construir una planta de generación de electricidad utilizando energía atómica. Y esa misma energía atómica puede destruir ciudades enteras. Si la finalidad de la ciencia determina, o el objetivo de la ciencia determina, ¿verdad? El objetivo que se le vaya a utilizar o la finalidad que se vaya a utilizar la ciencia determina lo bueno y lo malo de la ciencia. El conocimiento científico puede ser bueno o malo, puede ser benéfico o perjudicial para la humanidad, para el medio ambiente y para el planeta en su totalidad. Entonces, dependiendo del objetivo, ¿verdad? O dependiendo cómo utilice usted el conocimiento científico, puede ser benéfico o perjudicial para la humanidad. ¿Cuáles son esas o modelos? ¿Cuáles son esas tendencias, verdad, que se emplean para la enseñanza de la ciencia? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Vamos a analizarlas uno por uno. Vamos a comenzar por ver lo que es investigación dirigida. La investigación dirigida plantea el aprendizaje de la ciencia como un proceso de construcción social de teorías y modelos. Los docentes se convierten en guías para que sus alumnos logren
cambios, tanto en los conceptos como en las actitudes y en los procedimientos, lo que permitirá un mayor desarrollo cognitivo que los faculte para resolver problemas teóricos y prácticos. ¿Ok? Entonces, la investigación dirigida es un proceso de construcción social de teorías y de modelos. El docente es un guía que tiene el alumno, ¿verdad?, para lograr cambios en los conceptos y en las actitudes y en los procedimientos. Esto le va a permitir un mayor desarrollo cognitivo, una mejor forma de comprender, ¿verdad? Y al comprender mejor los fenómenos o lo que esté estudiando, podrá resolver los problemas teóricos y prácticos asociados a X o Y investigación. ¿Ok? Entonces, es una de las tendencias de enseñar ciencia. Tengo una investigación dirigida. Bajo una investigación dirigida, yo trato o debo enseñar ciencia. Entonces, la investigación dirigida es un método de construcción del aprendizaje. Brinda a los estudiantes herramientas para el autoaprendizaje. Brinda herramientas para el aprender, generando autonomía y capacidad crítica, ¿verdad?, en el investigador. Entonces, bajo esta modalidad o bajo esta tendencia, ¿verdad?, la persona o el investigador será más crítico, será más autónomo, ¿verdad? Tendrá herramientas que le permiten el autoaprendizaje y lograr aprender mediante el aprender. Es un método de aprendizaje que tiene esa finalidad. De eso se trata la investigación dirigida como técnica, unas nuevas técnicas o nuevas tendencias de enseñanza de la ciencia. La otra tendencia es lo que se conoce como el aprendizaje por descubrimiento. En esta forma, el alumno, o esta forma de aprendizaje, el alumno obtiene el conocimiento descubriendo los principios de la ciencia. Por eso se llama aprendizaje por descubrimiento. Voy a descubrir los principios de la ciencia por sí mismo. El estudiante va a descubrir los principios de la ciencia por sí mismo. Para lograr un proceso de aprendizaje óptimo, es necesario desarrollar en el discente algunas habilidades para poder aplicar esta tendencia. ¿Cuáles son esas habilidades? La observación, la elaboración de supuestos, la problematización, la clasificación, la organización coherente de la información, la recolección de esa información, el análisis de los datos y la confrontación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar a conclusiones. Entonces, es como más experimental. ¿Correcto? Observo, elaboro una hipótesis, problematizo la hipótesis,
la clasifico, la organizo los datos, ¿verdad? Organizo toda la información, que toda la información sea válida, recojo esa información, hago el análisis de los datos y la confronto, la comparo, la analizo y así obtengo conclusiones sobre la investigación. Entonces, esa es una de las nuevas tendencias de enseñar la ciencia. Debo enseñar, ¿verdad? Que el estudiante, debo enseñar que la persona que estudia desarrolle estas habilidades. Desarrolle las habilidades de observación, elaboración de supuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, y de eso se trata el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, hemos visto dos tendencias. La investigación dirigida. Dirijo la investigación. Enseño de tal forma que voy dirigiendo, ¿verdad?, a la persona. Es un guía, el profesor es un guía para que los alumnos logren cambios en los conceptos como en las actitudes y en los procedimientos. Mi finalidad es que el estudiante sea más cognitivo, desarrolle la comprensión para que pueda resolver problemas teóricos y prácticos. Estoy construyendo el aprendizaje con la investigación dirigida. Proporciono herramientas para que él mismo se autoaprendice o realice autoaprendizaje para que aprenda el aprender. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar autonomía y capacidad crítica en el investigador. En cambio, el aprendizaje por descubrimiento, creo capacidades o habilidades para que el estudiante observe, aprenda a observar, aprenda a elaborar supuestos, problematice el fenómeno, lo clasifique, busque información, organice información, recolecte información, ¿verdad? Analice los datos que está consiguiendo y confronte esos datos con la finalidad de obtener conclusiones de la supuesta o del supuesto fenómeno o el fenómeno que vaya a estudiar. Esas son dos de las nuevas tendencias en la enseñanza de la ciencia. Y la última tiene que ver con el aprendizaje por indagación. El propósito fundamental de este modelo es ofrecer al estudiante la oportunidad de que indague cómo la ciencia está presente en todas partes y en todas las actividades humanas y de cómo la vida cotidiana puede ser utilizada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta disciplina. ¿Ok? Acuérdense que todo esto son tendencias de enseñanza de la ciencia. Se pretende que los tópicos sean desarrollados partiendo de ejemplos de la vida diaria para tener otra mirada del mundo que nos rodea. Entonces,
Los ejemplos de la vida cotidiana nos deben permitir, ¿verdad?, indagar cómo ocurre ese proceso en la vida cotidiana. Cómo utilizo la ciencia, ¿verdad?, en todas sus partes para poder obtener una conclusión de un fenómeno que ocurra en la vida cotidiana. Y de cómo ella puede ser utilizada para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Entonces, se pretende con esta tendencia que los tópicos sean desarrollados partiendo de ejemplos de la vida diaria para poder tener otra mirada del mundo que nos rodea. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los tres o cuáles son las nuevas tendencias de la enseñanza en la ciencia? La investigación dirigida, donde el maestro es un guía para que los alumnos logren cambios de conceptos y de actitudes y procedimientos, con la finalidad de resolver problemas teóricos y prácticos. Es un aprender aprendiendo, es un autoaprendizaje. Eso es la investigación dirigida. Enseñamos al alumno a construir aprendizajes. El aprendizaje por descubrimiento. Desarrollamos en el alumno habilidades relacionadas con la observación, la elaboración de supuestos, la problematización, clasificación, ¿verdad?, la organización coherente de la información, la recolección, el análisis de datos y la confrontación, para que lleguemos a la obtención de conclusión. Y el aprendizaje por indagación, ¿verdad?, donde valiéndonos de la vida cotidiana, ¿verdad?, podamos desarrollar ejemplos, ¿verdad?, que nos puedan dar otra mirada del mundo que nos rodea. ¿Ok? Debemos indagar, investigar, ¿verdad?, valiéndonos, ¿verdad?, de todas las actividades cotidianas y actividades humanas. Cómo la vida cotidiana puede ser utilizada en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hasta aquí finalizamos por el día de hoy. La próxima semana, a la misma hora, el día jueves, tendremos la tercera videoconferencia relacionada con los conceptos principales de ciencia. Esta parte es bastante teórica. Les recuerdo que la actividad evaluada número 1 tiene fecha nueva, ¿verdad? Tope que es el 8 de mayo, hasta las 23:55 p.m. de la noche. Entonces, ya vimos hoy todo lo relacionado con las tendencias, las nuevas tendencias de la enseñanza de la ciencia. Vimos lo correspondiente a ciencias sociales, sus principales características, y terminamos de ver la parte relacionada con las ciencias naturales y cómo la teoría de sistemas nos ayuda, ¿verdad?, a entender los fenómenos que ocurren, ¿verdad?, en nuestro entorno de
relacionado con las ciencias naturales. Entonces, nos vemos la semana que viene a la misma hora. Cualquier duda que tengan con la actividad evaluada número 1, por favor, comuníquenla al foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Me queda más que despedirme y esperarlos la semana que viene a la misma hora. Que pasen muy buenas tardes.